Hola comunidad, ¿cómo están? Yo súper emocionada porque hoy tenemos una edición del podcast diferente, especial, donde tengo como invitada a Andrea Villasmil. Ella es psicóloga clínica con una maestría en educación inclusiva de University College of London. Y ella es una mujer neurodivergente en constante evolución que se especializa en neurodiversidad, educación, salud mental y el trabajo con familias y docentes. A mí me encanta el trabajo de Andrea y por eso estamos aquí. Creo que conectamos muchísimo las dos. Yo también como mujer neurodivergente me identifico muchísimo pues este movimiento de visibilizar las experiencias de la neurodivergencia, sobre todo en poblaciones latinoamericanas. Entonces, bueno, pues nada más para que sepan, Andrea publicó un libro infantil para hablar de autismo que aquí tengo conmigo. Lo tiene en inglés y en español. Yo lo tengo en inglés porque donde estoy ahorita solo me llegaba la versión en inglés, pero sepan que está en español, que se llama Fly Together o Volar Juntos. Y bueno, todos los proyectos que hace Andrea me fascinan, así que es un honor, Andrea, tenerte en este espacio y pues vamos a platicar hoy de muchas cosas sobre neurodivergencia, así que quédense con nosotros porque seguro nos va a faltar tiempo. Andy, bienvenida. Gracias, Gaby, qué emoción y saludos a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que están aquí sentados un ratito con nosotros para conversar de estos temas que con Gaby a las dos nos apasionan y ya de ser mensajes en WhatsApp, de ser mensajes en Instagram, pasaron a ya, grabemos un podcast y en verdad qué linda esa conexión que podemos tener, sobre todo entre mujeres, mujeres neurodivergentes. Yo siento que mientras más va pasando mi camino y más voy como creciendo o envejeciendo, más voy encontrando a mi tribu. Y eso es increíble. Sí, Andy, efectivamente, yo me siento igual, yo siento que apenas estoy viviendo mi vida, o sea, yo cumplí 40 el año pasado y me encanta porque me encontré una cita de Carl Jung, ¿no? Que dice que la vida empieza a los 40 porque todo lo demás fue investigación, ¿no? Entonces, y la verdad sí me hace mucho sentido porque yo apenas siento que justo a partir de que también nació mi hijo y me convertí en mamá, como que estoy volviendo a resignificar mi vida, a redescubrir muchas cosas y justamente a conectar con mi verdadera tribu. O sea, me siento como en el kinder en ese sentido, así de, ay, te voy a conocer a mis amigos, ¿no? Y bueno, pues qué lindo compartir esto contigo, Andy. Me encanta, sí, estoy muy de acuerdo. En realidad que sí, yo parto mucho de esto de que estamos en constante evolución y siento que no solo hacia adelante, pero también en la forma en la que vamos viendo nuestra vida, ¿no? Entonces, hacia atrás, como mientras vamos adquiriendo estas experiencias de vida, podemos ver con otro lente hasta nuestro mismo pasado y siento que eso me ha pasado, para la redundancia, estas últimas semanas, meses, años en realidad. Sí, y bueno, pues sepa la audiencia que nos juntamos un poquito antes de empezar esta grabación y ya estábamos así con todo en la conversación y dijimos, bueno, ya vamos a ponerle grabar porque Andy y yo podríamos hablar horas de todos estos temas. Hoy nos juntamos con el propósito así principal de empezar una conversación que a veces es un poco difícil porque puede detonar emociones fuertes, puede confrontarnos y yo quiero que le entremos con mucho amor y compasión y quienes nos escuchen, les quiero pedir que hagan un ejercicio muy breve y pongan todo lo que saben sobre neurodivergencias, autismo, dislexia, alta sensibilidad, trastorno de déficit de atención, todos los trastornos que conocen y han oído. Vamos a ponerlos en una maleta ahorita todo lo que creen que saben de sus hijas e hijos y pongamos esa maleta al lado para sentarnos a charlar con la mente abierta, así como vamos a ver qué hay aquí en esta mesa y después cuando terminemos ya deciden qué toman de la mesa y qué vuelven a sacar de esa maleta o no, o la dejan ahí. Entonces, bueno, con ese preámbulo, empecemos porque son conversaciones que a nosotras nos apasionan y que sé que también pueden ser confrontantes, ¿va? Así que, bueno, el tema de hoy o lo que queremos conversar es cómo salirnos de esta manera de ver la neurodivergencia como algo malo, como vamos a ponerlo así con la etiqueta principal, ¿no? Mi hija es autista o mi hijo es autista o algo tiene pero es diferente a los otros niños. Ay, no. Vamos a partir de ahí. O sea, ¿cómo nos salimos
de esa perspectiva y de ahí nos vamos a descoser. Andy, ¿con qué quieres empezar? Me encanta eso, esas metáforas de la maletita y de ahí nos vamos, porque aquí ya empezamos a volar todos juntos, literal. A ver qué hay aquí, qué se desenvuelve. No vinimos, creo que ni tú ni yo, con una idea de qué hablar exactamente. Sabemos el tema, pero nos dejaremos llevar. Y justamente creo que con esto ha sido una pregunta que yo me he hecho por muchos años. Creo que desde que soy niña. Pero es esto de como, ¿por qué todo siempre tiene que estar en una caja? ¿Por qué siempre tenemos este como miedo a lo diferente? ¿No es cierto? Y siento que lo hemos visto a lo largo de la historia de diferentes maneras. O sea, ese miedo a diferentes etnias, a diferentes países, a diferentes culturas, como que lo diferente causa mucho miedo, y si lo vemos desde un lente como del sistema nervioso, como este es su supervivencia, ¿no? Como lo que es diferente me puede ocasionar miedo porque es desconocido. Entonces siento que desde ahí ha venido mucho este tema de poner a lo diferente como un trastorno, como algo que está malo, como algo que mejor se queda dentro del closet. Y eso ya lo hemos visto con distintas identidades, con distintas, sí, como movimientos sociales a lo largo de la historia. Y siento que ahorita estamos viviendo el movimiento social de, ok, la persona no es solo la identidad de afuera, ¿verdad? No es solo el género, no es solo nuestra orientación sexual, no es solo nuestra etnia, no es solo nuestro color de piel, también tenemos todo un sistema interno. Entonces creo que estamos ahorita en esa revolución. Totalmente. Y creo que hay un pushback, ¿no? A esa revolución como siempre, porque da mucho miedo. O sea, lo que podemos ver que está pasando, pues con las políticas ahorita de Norteamérica, ¿no? Podemos ver ese como miedo representado, ¿no? Mucha gente que no entiende que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Que hay muchos matices en medio y que reaccionan desde esta parte pues de lucha y huida de, "Ah, eso me asusta". Yo he estudiado mucho la parte de mamíferos, la animalidad, y pues sí viene de un instinto biológico, de algo normal en todos los mamíferos, de cuando se está desarrollando nuestro cuerpo, integramos lo que va a ser como, ok, este es el mundo con el que voy a lidiar en mi día a día, y todo lo que sea diferente puede representar un peligro potencial. Porque en realidad, pues por ejemplo, si pensamos, no sé, en los lobos pues viven, o sea, designan un territorio, esa manada de lobos, designan un territorio particular y para ellos es muy funcional en en su biología decir, ok, lo diferente nos representa una amenaza, ¿no? Pero nosotros somos una especie mamífera que ha evolucionado hacia la domesticación, igual que, por ejemplo, los perros. Yo he trabajado muchísimo en esa dinámica de relación humano-perro porque me parece muy interesante los efectos de la domesticación en los mamíferos. Y entonces nuestro mundo es hiper variable. O Ujú. sea, creo que como que nuestra biología de pronto juega en contra de nuestra evolución en el sentido de que, eh, o sea, nos da miedo lo diferente, pero en realidad ya nada más así, la casa de mi vecina es súper diferente a la mía. O sea, la diferencia es bárbara. Y Sí, sí. La diferencia está en todo lado, que yo siento que también nos olvidamos de eso. Creo que estamos como especie, estamos tan encasillados en nosotros mismos, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad como bastante ensimismada, que nos olvidamos simplemente de ver afuera. O sea, yo ahorita veo hacia afuera y veo literalmente desde mi ventana como 4 o 5 tipos de árboles distintos. No por eso dejan de ser árboles, no por eso dejan de ser parte de la naturaleza, todos son de color verde, ¿sabes? Pero son árboles distintos y siento que como humanos a veces nos enfocamos tanto en lo que es igual para que, no sé, todos encajemos en cierta estructura, que nos olvidamos de simplemente echar un vistazo a la misma naturaleza y ver que todo aquí es diverso. sí, ahí nos podemos ir a una parte un poco oscura, que yo siento que es como, o sea, al sistema capitalista y a los sistemas en general así de control de masas les conviene lo normal para poderlo controlar. Eh, y, y de hecho, esa normalización va en contra de la evolución misma, porque si vemos la naturaleza, los ecosistemas prosperan en biodiversidad. Y cuando hablamos de que un ecosistema está perdiendo biodiversidad, nos preocupamos, ¿no? Creo que ese es un concepto que todas entendemos, ¿no? De, wow, están extinguiendo las especies, estamos perdiendo biodiversidad, eso está súper mal, ¿no? Se están talando muchísimos árboles, el monocultivo, fíjense. Pero cuando lo vemos aplicado a nosotros se nos hace diferente y es lo mismo, o sea, de pronto nos hemos como
vuelto humanos monocultivo, digo yo, ¿no? O Me tratado, porque no cambiamos por adentro, pero hay una parte que en las neurodivergencias, seguramente quizá algunos que nos escuchan ya han oído el masking, ¿no? Esto de enmascarar quién eres, yo creo que es como disfrazarnos de monocultivo, ¿no? Me encanta. Y en realidad a mí este tema de la biodiversidad y su relación con la neurodiversidad me encanta. O sea, creo que es la forma más fácil de hacer comprender a alguien algo que puede ser muy abstracto, como la neurodivergencia o el concepto de la neurodiversidad, porque no lo podemos tocar, no lo podemos en realidad como, ¿sabes? Es un tema bastante abstracto y cuando vemos la biodiversidad podemos entender mucho más a fondo. Yo, que soy una mujer ecuatoriana, utilizo mucho las Islas Galápagos como este ejemplo, ¿verdad? Como Charles Darwin, cuando vio la biodiversidad que hay ahí, de ahí empieza toda la teoría de la evolución, se dio cuenta de que en esa biodiversidad hay mucha riqueza. Y yo ahorita que te escuchaba a ti, solo imaginaba, imagínate si un piquero de patos azules tenía que disfrazarse de iguana para simplemente encajar en las Islas Galápagos, como no sería la maravilla que es. Entonces, si empezamos a cambiar el lente para verlo así dentro de nosotros mismos, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, familias, sistemas educativos, sistemas laborales. Siento que en verdad podemos ganar muchísimo. Sí, entender que ser diferentes es lo que necesitamos para que volvamos a prosperar como humanidad, porque no creo que es noticia, ¿verdad? Que como sociedad humana pues hemos tomado malas decisiones y que estamos como en estado de emergencia. Em, Hay una autora que me fascina, no tiene que ver con neurodivergencia, pero habla de ecología profunda que se llama Joanna Macy. Y ella es una señora así que admiro muchísimo su carrera y su trabajo. Y ella dice que estamos en tiempos donde no sabemos si estamos presenciando un parto de algo nuevo o si vamos a asistir a un velorio, ¿no? O sea, en realidad el estado en el que estamos ahorita requiere que vivamos en un estado de emergencia, en el sentido de que cuando estás en un estado de emergencia, no estás viendo como súper a largo plazo, ¿no? Sino que te ocupas de lo inmediato. Ujú. Yo creo que esa es una trampa que traemos muy marcada en el sistema, siempre estar pensando en el futuro, ¿no? Por ejemplo, asegurar el futuro financiero de mis hijos. Y, y yo digo, y mejor aseguremos el futuro emocional. Yo he pensado eso, ¿no? Si a mí me hubieran asegurado mi futuro emocional, yo creo que hubiera podido lidiar con cualquier reto, tener las herramientas necesarias para generar mis propios recursos en el momento necesario, ¿no? Y creo que, por ejemplo, pensar en eso requiere ver a quién tengo al lado, ¿no? ¿Cómo es mi hija, mi hijo ahora? ¿Cómo puedo apoyarlo ahora sin estar pensando en qué va a ser en su futuro, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pienso divagué que un todo. poco, pero una cosa me Sí, lleva a la otra. es que así es, en realidad todo está interconectado. A veces, otra vez, queremos encajar todo en una cajita y es como esto por un lado, este tema por el otro, pero si vemos todo está muy, muy interrelacionado. O sea, este concepto también de ver todo cómo está de Kimberly Crenshaw, que habla sobre la interseccionalidad, de ver cómo todo está igual relacionado, ¿no? No es que el género va por un lado, que la etnia va por el otro, que tu nacionalidad va por el otro y tu discapacidad por el otro, sino que todo juega un rol. Y siento que ahorita que topaste este tema del capitalismo es algo que yo critico mucho dentro del sistema educativo, yo que trabajo mucho más en este tema, y es como esta crítica a que el sistema educativo ha estado muy enfocado en la revolución industrial, ¿no es cierto? En hacer que la gente salga con cierto tipo de técnicas, cierto tipo de formas de pensar, que les hagan buenos trabajadores de 9 a 5 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesitó en algún momento de la historia de la evolución de nuestra humanidad? Ok, lo entiendo. Pero como partimos del concepto de que estamos en constante evolución, no solo en las Islas Galápagos, sino también dentro de nosotros y por ende nuestra humanidad, también estos conceptos van evolucionando y el sistema educativo sí se ha quedado como muy precario en eso, ¿no? Como todavía sigue siendo mucho de memorizar, ahora tenemos a Internet, ChatGPT, toda la inteligencia artificial, o sea, eso ya no es necesario. So, ahora se necesitan otro tipo de herramientas, de destrezas y claro, yo sí ahí critico mucho el sistema educativo y siento que por eso la ha luchado tanto con el tema de la inclusión, porque obviamente está diseñado todavía para hacer como que salgan esos cookie cutters, ¿verdad? Como de hacer galletitas y que todos salgan iguales.
Y luego, claro, entra una maravillosa población neurodivergente que les saca de casillas a todo el sistema, porque ¿y ahora qué hacemos con estos niños? ¿Y ahora qué hacemos con estos estudiantes? Entonces ha sido mucho más fácil decir, nada, se van a una escuela especial o simplemente no tienen acceso a este espacio porque aquí es una caja cuadrada y estos niños se salen de la tangente o fuera de las rayas. Y no, pues, o sea, tanta maravilla que pueda haber. Y cuando yo trabajé en escuelas, me empecé a dar cuenta de esto que tú dices de por qué no nos preocupamos más por las destrezas emocionales de los niños. Y yo veo este cambio en la educación, que al ya incluir y involucrar a niños con discapacidad, neurodivergentes, con necesidades educativas, ¿sabes? Como han habido tantos términos y habrán tantos más para referirnos a esto. En realidad se empezó a abrir un espacio no solo para niños neurodivergentes, sino para todos. Sí, en realidad las escuelas como tienen este componente tan capitalista, ¿no? Y de la revolución industrial, siento que cuando entran niños o estudiantes que difieren de la norma, como no se sabe qué hacer. Otro tipo de aprendizaje, otro tipo de necesidades, otro tipo de necesidades, no solo educativas, sino también socioemocionales. Y cuando yo trabajaba en colegios, he trabajado en algunos colegios alrededor del mundo, empecé a ver cómo en realidad los niños con necesidades educativas, que usualmente es lo que se usa en las escuelas, abrían una puerta a todos los estudiantes. ¿Por qué? De pronto había zonas de regulación. De pronto había un lugar donde los niños podían ir a regularse, donde había juguetes sensoriales. Y claro, ahí yo me puse a pensar, en realidad las neurodivergencias nos abren la puerta a todos. No es al revés, porque nos hace ver más la humanidad más allá de lo que estamos viendo como desde toda la normalización y que tenemos que encajar en una caja y en un cierto molde y hacer todas estas cosas a cierta edad y de cierta manera y los roles de género. Es como vienen a estallar todo esto, ¿no es cierto? Y claro, ahora ya que yo veo cómo el sistema educativo está evolucionando y que tiene que evolucionar y ahora con la tecnología que también nos ayuda a tener más accesibilidad. Yo veo que ahora ya no es tan necesario estar enfocándonos en una educación capitalista de la revolución industrial. Ahora más bien, ¿cuántas personas, imagínate, aquí estamos dos ejemplos, cuántas personas no estamos ya en la revolución del emprendimiento, en el que ya utilizamos nuestras fortalezas, nuestra historia, nuestras destrezas, para que ese sea también nuestro trabajo y nuestra forma de impactar y servir al mundo? Entonces ya no es voy a estar de 9 a 5. Aquí estamos nosotras dos un sábado entre cortes de luz, entre cortes de internet, haciendo lo que nos apasiona hacer. Y esto no existía cuando éramos niñas. Entonces siento que desde ahí va cambiando muchas cosas. Tienes mucha razón, me encanta esto que aportas ahorita porque creo que nos ayuda a salirnos de etiquetar al sistema educativo como malo, y lo digo también por mí, porque ya saben, las que me conocen, soy un schooler. Siempre me gusta como empujar, siempre estoy en el lado fringe, empujando las fronteras, viendo qué podemos hacer diferente, ¿no? Y me encanta esta perspectiva porque, bueno, hablemos de evolución, o sea, ya no hablemos de qué está mal y qué está bien, simplemente qué necesitamos ahora, qué necesitan nuestras niñas y niños ahora en general. Esto que dices que las neurodivergencias abren la puerta para todos, eh, es súper importante porque es como, son puertas que todos necesitamos abiertas, ¿no? Todos necesitan esas puertas abiertas, pero hasta que no llega alguien a empujar con un chorro de fuerza, que ya la Ujú, puerta no resiste, se abre ujú. la puerta. Y creo que ese es el ejemplo de cuando vemos niñas y niños que no se adaptan a la norma, lo podemos ver como una oportunidad porque quiere decir que una puerta está a punto de abrirse, ¿no? Porque Ay, esa me encanta. fuerza, ¿no? Me encantó eso que explicaste, porque es justo lo que quiero transmitir a nuestra comunidad, es empezar a tener un cambio de perspectiva, de Ujú. que la neurodivergencia no es una limitante, simplemente es diferente y además nos puede abrir una nueva puerta, una nueva perspectiva, un nuevo mundo, ¿no? Exacto. Y es poder entender eso a nivel macro y a nivel micro, dentro de nosotros mismos también, cuando yo empecé a trabajar en el tema de educación. Bueno, empecé como psicóloga, después me metí más en temas de educación inclusiva y bueno, hay toda una historia detrás de cómo fue, cómo la trayectoria de mi profesión. Pero me empecé a, en verdad, enfocar muchísimo en el tema de la discapacidad primero, luego ya empecé como hacia el autismo, las neurodivergencias, ¿verdad? Y yo me empecé a dar cuenta que al yo trabajar con estudiantes autistas, yo empezaba a ver que muchas de las herramientas que ellos utilizaban, como a mí también me venían bien, ¿verdad?
Y claro, después lleva todo un proceso de darse cuenta que una también es neurodivergente y sobre todo en mujeres, que ya creo que quedará para otro episodio, que en realidad, uff, hay tanto que hablar. Pero por ejemplo, yo ahora tengo aquí mi propio fidget toy. ¿Sabes? Como necesito estar con mis manos en movimiento. Me tomó muchísimos años de morderme las uñas, de hacer diferentes steaming con mis propias manos, de darme cuenta que eso es un steaming y que necesitaba algo para poder hacer esa actividad, ¿no? Y no es algo malo, es algo que más bien me ayuda a concentrarme ahorita contigo, que regula mis niveles de ansiedad, que ayuda a mi sistema nervioso a sentirse más tranquilo. Y claro, ¿quién hablaba de fidget toys en las escuelas hasta que empezaron niños con necesidades educativas a entrar a la escuela? Nadie. Entonces es una Y la oportunidad para prueba, todos. me encanta que pones el ejemplo del fidget toy, porque es la prueba así fehaciente de cómo, aunque no creas que eres neurodivergente, cada cabeza es un mundo. Por eso tenemos ese dicho, todos los cerebros son diferentes. Y de Ujú. pronto, todos los cerebros y todos los sistemas nerviosos nos vamos a desregular en algún momento, nos vamos a sentir irritadas en algún momento. ¿Y por qué se volvieron tan populares los fidget toys? O sea, antes eran como una cosa especial, ¿no? Que se compraba en materiales para educación especial. Y ahora los ves hasta en la sopa. Bueno, yo que soy de México, en México, pues en el semáforo te los venden, ¿no? Así. Oye, ¿cuándo habías visto juguetes sensoriales en el semáforo? Y a lo mejor muchísimas personas no ubican ese tipo de fidget toys como juguetes sensoriales para ayudar a regular el sistema nervioso, pero el famoso spinner, ¿no? Ujú. O sea, que se volvió famosísimo y decías, ¿por qué todo el mundo trae spinners? Bueno, es que todos necesitamos de pronto esas herramientas regulatorias y vas viendo, así como la película del Sexto Sentido, no sé si se acuerdan la de Veo gente muerta, así cuando ya sabe uno de neurodivergencias es como veo neurodivergencias. Me encanta, es tan cierto. Y sabes que yo a los docentes con los que trabajo y las capacitaciones que doy, también siempre les hago caer en cuenta que cómo vamos a empezar a hablar de aprendizaje si es que primero no comprendemos el órgano y el sistema que utilizamos para aprender, que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, si un sistema nervioso no está regulado, si los peques, sobre todo neurodivergentes, que necesitan más regulación, tal vez necesitan más frecuencia, más intensidad, más herramientas por tener sistemas nerviosos más neurosensibles, que amo tú cómo utilizas esa palabra, o porque necesitan diferentes acomodaciones. ¿Cómo vamos a esperar que ese niño esté aprendiendo a sumar o a leer si es que está en un estado de hipervigilancia constante? Entonces, este tipo de herramientas, como tú dices, no necesitas ser o categorizarte como neurodivergente para entender que tenemos un sistema nervioso que regular. Y esa puerta la vino a abrir así, a patadas, las neurodivergencias. Exacto. Y luego también quiero que toquemos un tema que es el estigma de la palabra autismo. O Mm, sea, el estigma de que además tiene toda una connotación, pues, no sería patriarcal la palabra, pero antropocentrista, ¿no? Así como la pirámide de el hombre blanco en la punta y luego de mm, ahí nos vamos a todo lo demás que nos encanta llamarles minorías, pero no son minorías. O sea, por ejemplo, las mujeres no somos minoría. Eh, ajá. de hecho, somos mayoría. Entonces, no les llamemos minorías, pero esta estructura jerárquica del sistema patriarcal y del sistema antropocentrista es como a partir de la cual se diseñaron los primeros modelos para definir el autismo. Ujú. Y solamente tenían acceso pues a la categoría de autista los niños blancos ricos, ¿no? Exacto. Y entonces a partir de ahí, no sé si conoces tú la historia del término Asperger y por qué ya no la usamos, el término Asperger. Ujú, No, no sé la audiencia si ya lo conozca, pero, o sea, lo usamos porque la persona, el hombre que descubrió o definió ese perfil Asperger, tenía que ver con toda la época de la Segunda Guerra Mundial y los nazis y esta parte de cómo salvar al niño blanco funcional, que eso también ya no mm, hablemos de autismo funcional y disfuncional, pero por favor. era como parte de esa línea, ¿no? Es que eres funcional, entonces vamos a ponerte aquí en esta categoría y va a ser Asperger. Entonces ya no usemos ese término, por favor, para que desechado a la basura, si lo tiramos Ese sí, ahora.
En la maleta. Sí, en la maleta lo dejamos, no sirve de nada. Hablar de autismo funcional tampoco es como deberemos expresarnos. Entonces quiero que nos ayudes un poquito a explicar desde tu perspectiva qué hay ahí, cómo podemos ahora entender el autismo y quitarnos un poco ese, el niño no verbal, ¿no? Que se pega contra la pared. Sí, me encanta que topes este tema y justo por el mes de abril em, estoy ya organizando para hacer diferentes videos y más información y más contenido de cambiar el paradigma alrededor del autismo, porque yo todavía sigo viendo, no solo con padres de familia o educadores, sino con los mismos psicólogos que se siguen utilizando terminologías que ya no van. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay un cambio de paradigma, o sea, como si partimos de que estamos en constante evolución, como hablamos al principio del episodio de la biodiversidad, de la neurodiversidad, hay un cambio de paradigma en cómo estamos viendo los, entre comillas, trastornos. ¿Y qué pasa? Que fue mi queja con la psicología en casi mi quinto año, que ya iba a graduarme y casi termino renunciando a la carrera, porque en realidad me di cuenta que la psicología está muy basada en el trastorno y en el tratamiento, y no en la prevención. Entonces, eso me hizo a mí ir más hacia el tema de educación, donde sí podemos prevenir, donde podemos crear más conciencia, más herramientas, más formas de ver la vida, de disponer, ¿no es cierto?, de nuevas formas de ser también. Entonces, en este transcurso, yo también fui cambiando mi forma de ver el autismo. O sea, a mí obviamente me enseñaron en la universidad con el DSM-4, ok, hagamos esto del autismo, cómo se diagnostica, cuáles son los criterios. Entonces, Gaby, yo los tenía aquí, o sea, enfocadísimos, ¿verdad? Tanto así que ya te lo sabes de memoria y después te vas dando cuenta lo reduccionistas que son los diagnósticos. Y yo siempre digo esto también a los padres de familia y también con que trabajo y también a los docentes, de que un diagnóstico es un mapa, pero jamás va a ser el auto. Entonces, tenemos este mapa del autismo enfocado además en hombres, enfocado en hombres blancos, como tú decías, y yo ahí les digo, el patriarcado se metió hasta en el diagnóstico de autismo. Entonces, ¿por qué tantas mujeres pasan bajo el radar del diagnóstico? ¿Por qué tantos hombres de tal vez otras etnias pasan bajo el radar, porque no está enfocado el criterio diagnóstico en estas personas? Entonces, sí hay un enfoque y una necesidad de cambiar este enfoque a que no es el niño blanco que juega con trenes únicamente el que es autista y no hace contacto visual y además no habla, ¿verdad? Porque ahí estamos perdiendo todo un espectro de gente. Y estamos perdiendo todo un espectro de gente, y no solo de gente que necesita acomodaciones y que también tiene necesidades, sino que también tiene muchas fortalezas que aportar, y al no estarlas potenciando desde el sistema educativo y desde la casa, la sociedad entera se está perdiendo. Entonces sí invito mucho yo a este cambio de enfoque, cambio de paradigma desde algo más médico a algo más de neurodiversidad. Me encanta, Andy. Gracias por aportar esto. Yo también quiero poner sobre la mesa el otro lado oscuro, porque siempre nos enfocamos cuando hablamos de neurodivergencias en las dificultades, pero si yo te digo neurodivergencia como altas capacidades o sobredotación, ay, bueno, ¿de qué te quejas? Eres un genio, ¿no? Y entonces ahí también la población con sobredotación, con altas capacidades, enfrenta retos muy importantes con el sistema normalizado. Ujú. Entonces, muchas niñas y niños sufren en silencio porque, ay, pues eres bien lista, ¿no? Sí. Ay, pues, y entonces se enfoca nada más la parte académica y se exige en la parte académica y hasta incluso ya desde el sistema escolarizado se perfilan, por ejemplo, en Estados Unidos que está The Gifted, ¿no? Gifted and Talented. Y entonces los niños gifted, pues ya los van perfilando para justo, como decías tú, la industria, ¿no? A la investigación y tal. Pero ¿qué pasa cuando hay una, por ejemplo, en las altas capacidades, donde hay una gran inteligencia emocional, donde hay una capacidad comunicativa mucho mayor, donde hay, o sea, todas esas habilidades se pierden? Y también las dificultades, ¿no? Sobre todo cuando tenemos diagnósticos, que yo también soy, opino igual que tú, o sea, hay que salirnos de los diagnósticos, pero a veces nos sirven, como dices tú, de mapa para entender un poco para dónde ir, pero no deberían ser todo, ¿no? Pero Ujú. tenemos cruces de perfiles, o sea, tenemos altas capacidades y tenemos, no trastorno, pero desórdenes del procesamiento sensorial, o sea, donde hay dificultades para procesar temas sensoriales. Pero entonces traigo sobredotación por acá y entonces yo por eso cuando trabajo con mamás y papás, les digo, a ver, vamos a quitarnos la idea de que necesitamos encontrar la etiqueta de tu hijo. Mejor vamos a conocer a tu hijo. Exacto.
¿no? O sea, a ver, platícame de tu hija, cómo es, qué cosas le gustan, qué cosas se le dificultan, y vamos construyendo el perfil de tu hija. No me importa cómo se llama el perfil, o sea, vamos a entender qué cosas son desafiantes para ella, qué cosas representan una hiperfijación, ¿no? Un interés así para irse, y cómo podemos aprovechar ese interés y la hiperfijación para ayudarla a ampliar su ventana de tolerancia, ayudarla a ampliar su experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, sí, me encanta esto que dijiste. Y verlo más desde un perfil individual, porque yo entiendo que la psicología y ha tenido que evolucionar en temas de trastornos, en temas de diagnósticos, o sea, fue un enfoque y un avance necesario para llegar a donde estamos hoy, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora ya estamos con otras herramientas, ahora la comunidad autista ya por fin también sale su voz, entonces no podemos también quedarnos solo en como, lo que decía el texto de 1979, como no, o sea, métete a redes sociales y también lee los comentarios de personas autistas, de gente alzando su voz, de personas neurodivergentes que están empezando a reconocer en la adultez que son neurodivergentes y la libertad que también eso trae consigo, de reconocer tu propio perfil individual. Y yo digo, te juro, yo sí tengo una crítica en esto al sistema educativo que digo, o sea, nos enseñan álgebra, nos enseñan geometría, historia, la Segunda Guerra Mundial y todo. ¿Y quién nos está enseñando sobre regulación del sistema nervioso? ¿Y quién nos está enseñando sobre neurodiversidad? Y como además cada sistema nervioso es único, ¿quién nos enseña las habilidades de comunicación? Que ojo, no son solo para personas neurodivergentes o con necesidades educativas es para todos. Entonces, estas cosas son las que yo siento que tienen que ser como la parte fundamental de un currículum educativo de la actualidad en la que estamos. Ya no podemos quedarnos solo en la memorización, en que todos toman exámenes de la misma manera, en que todos aprenden de la misma manera. Más bien empecemos a valorar más de estos perfiles individuales que cuánto nos puede enriquecer como sociedad. Totalmente. Y aquí un concepto que a mí me gusta mucho en términos de educación es la educación autodirigida, o sea, el crear más espacios donde los niños sean los protagonistas de su propia historia. Le Ujú, tenemos mucho miedo a confiar en los niños. Y esto es algo que no es nuevo, ¿eh? O sea, esto que estoy diciendo tiene que ver, yo, así mi camino en la educación siempre fui apasionada, empezó como desde los 14 años que yo dije, yo voy a ser psicóloga infantil, ¿no? Eso dije a los 14 años. Y ahí empezó mi camino aprendiendo un montón de cosas y empecé a estudiar educación Montessori. Quedé fascinada por la filosofía de María Montessori, que no es nueva, o sea, ya es como que tenemos muchos, ven, a veces me da mucha risa que ponen enfoque innovador Montessori, es como, espérate, Montessori tiene como ciento y pico de años, ¿no? Ya ciento y qué huele de años. Esto no estamos hablando de innovación educativa, o sea, ya traemos un discurso atrás de seguir al niño. Obviamente para mí, con todo lo que he aprendido ya, también el enfoque Montessori se queda corto en muchas ujú, áreas, pero una de las grandes aportaciones que veo que dio María Montessori era esta frase de sigue al niño. ujú. Y seguimos teniendo mucho miedo de dejar que los niños decidan, de tratarlos como personas, no como personas incompletas que necesito yo moldear. Exacto. Y esto de que no se les ofrece a los niños ese espacio, ¿no? Para en realidad ser ellos la guía de su propio aprendizaje. Y yo siento que mucho del problema con eso también es que seguimos otra vez con esta idea de que es normalizado encajar en un sistema más capitalista de la educación, en el que hay un protocolo a seguir, en el que se tienen que alcanzar además muchas métricas. Entonces, muchos educadores, y esto a nivel global, también tienen este concepto de ok, quiero en realidad abrazar la neurodiversidad o las distintas necesidades educativas dentro de mi aula, pero los gobiernos también me están exigiendo que los niños alcancen cierto nivel de educación y que alcancen, entonces es un problema sistémico. Y claro, aquí lo que yo les digo es, a ver, es que no hay que dejar eso de lado tampoco, y yo entiendo también por qué necesitamos que los estudiantes tengan un proceso educativo y todo lo que tú quieras, pero el problema es que seguimos partiendo desde la idea de que las diferencias son la excepción, cuando en realidad las diferencias son la norma, ¿verdad? Esa es la verdadera norma. Entonces, por eso yo me enfoco mucho en diseño universal para el aprendizaje, que no sé si estén al tanto la audiencia, pero es como una metodología
diseñada en Estados Unidos y en realidad empezó con la arquitectura, ¿no? De cómo podemos crear espacios más accesibles en temas en temas físicos, ¿no? De arquitectura y eso se ha ido entablando más hacia la educación. Entonces, si partimos desde la idea de que los niños aprenden de distintas maneras, que necesitan diferentes formas también de captar la información y sobre todo también de medir, entre comillas, el conocimiento adquirido, si partimos desde que eso es lo que vamos a encontrar en nuestro salón, entonces ya los educadores tienen más herramientas para poder manejar la diversidad en el aula. Y que, ojo, y yo siempre lo que digo, no es solo diversidad académica, es diversidad socioemocional, es diversidad psicológica, es diversidad de sistemas nerviosos. Entonces yo sí veo así como que vengo yo de una familia de educadores y después hice mi maestría en educación, como esta necesidad hasta cierto punto como también de como cuidar a los docentes, porque siento que muchas veces son las personas que también están intentando, que están buscando recursos, que están buscando capacitaciones, que buscan libros. O sea, yo sí veo esta entrega por intentar evolucionar con el sistema, con un sistema que ya no les deja mucho evolucionar y que ahora ya se están viendo como así, de ahogados de cuello, de que ya les toca y con todo esto de la inteligencia artificial aún más. Entonces, no sé, a mí me parece un momento interesante de ver qué va a pasar con la educación. Yo creo que sí, y es que va muy ligado a la maternidad. O sea, ahorita que estabas diciendo esto de los docentes, claro, lo que pasa es que vivimos en un sistema diseñado, como ya lo mencionaste, es el punto clave de la historia para la revolución industrial, en donde la mujer también se incorporó a la fuerza laboral. Y entonces es forzoso para que la mujer eh, que cría, que tiene hijos, ¿no? Eh, se incorpore al mundo laboral, tiene que haber una escisión, una ruptura con la maternidad. Pero entonces, ¿quién va a criar a los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Ah, Pues los mandamos a la escuela. ¿Y cómo va a manejar un docente 20 niños, 30 niños? Ah, pues arreglazos, ¿no? O sea, claro. porque arreglazos, metemos jaulas, timbres, reglas y control absoluto. De ahí viene todo o sea, lo estoy exagerando. Sé que ahora ha cambiado bastante en ese aspecto el maltrato en las escuelas, pero venimos de ahí, ¿no? O sea, escasas generaciones venimos de esa concepción de tener que meter todo para que las fábricas puedan funcionar y que después haya más obreros que se ajusten esos horarios y al maltrato dentro de la misma fábrica. Entonces, creo que desde ese punto de vista me parece súper obsoleta la estructura del sistema educativo porque, sobre todo, como dices tú, ya con toda la tecnología, estamos en la era de la información, ya no vamos a la escuela por información per se. O sea, la Ujú. información podemos accederla de mil y un formas. Entonces, ¿para qué vamos a la escuela? Sigue siendo el repositorio de niños porque la maternidad está mal apoyada en la sociedad, mal vista, ¿no? Ahora la mujer que trabaja y que quiere ser mamá es una dualidad tremenda. O sea, yo que lo vivo y yo que pude diseñar mi trabajo para estar en casa, yo decía, ya la tengo armada. O sea, yo me imaginaba aquí así como estoy contigo, con mi bebé aquí al lado, ¿no? Y claro que no, o sea, claro que no funciona así. O sea, yo soy de la idea que mamás y papás deberíamos tener un patrocinio para criar, porque es la cuna de la sociedad. O sea, todos somos niños y fuimos niños en algún momento, ¿no? Entonces, y le ponemos, vivimos en una sociedad adultocéntrica y entonces el foco es en el adulto y en la productividad. Entonces, creo que las escuelas se han convertido como en la guardería porque no podemos criar. Y luego, no, más allá de eso, o sea, los docentes, por supuesto, o sea, nadie puede con 20 30 niños, o sea, es irreal. Es irreal, digo, si las mamás que estamos en casa con nuestras crías podemos decir, wow, o sea, ¿cómo estás con dos niños? No un niño, dos, tres. Ahora imagínate contener, controlar, mantener un ambiente coherente, ¿no? En coherencia con un grupo de niños que todos son diferentes, ¿no? Entonces me parece que tocas un punto esencial respecto a ver, así como necesitamos voltear a ver a las mamás y cómo apoyarlas a criar, necesitamos voltear a ver a los docentes y a las guías, a las maestras y cómo las vamos a apoyar para sostener a las infancias.
Sí, Gaby, y justamente un punto crucial de esto es hacer un puente entre los docentes y los padres. Y ahí es donde yo trabajo mucho desde este nivel más sistémico, ¿no? Como desde los sistemas tanto externos como internos, los sistemas externos de familia, cultura, sociedad, etcétera, y los sistemas internos de neurodiversidad, neurodivergencias, nuestro sistema nervioso y esa interrelación que tienen. Pero si no conectamos a las escuelas con las familias, entonces los niños medio que se quedan flotando en el aire. Y yo siento que esto es algo que vimos en la pandemia, que no puedo creer que ya son 5 años, pero que vimos en la pandemia y que de pronto toda la escolarización ahora tenía que hacerse en casa. Y los padres empezaron a ver qué en realidad está pasando en la escuela y que los docentes no es que solo están con su hijo, ¿no es cierto? Están con su hijo y 20 niños más y 30 niños más. Entonces, esto yo creo que también empezó a cambiar mucho el paradigma alrededor de qué se necesita en la educación, el rol de los padres en la educación, el rol de la salud mental en la educación. Y en verdad, ¿qué es lo que estamos fomentando ahora? Porque ya no deja de ser, como tú dices, solo el ir a buscar información. Ahora el docente ya no tiene que ser experto y memorizarse 800.000 enciclopedias. El docente ahora tiene que ser guía de la diversidad de aprendizajes y sistemas nerviosos que encuentra dentro del salón. Eso es como yo lo veo. Totalmente, es que yo creo que estamos en un cambio, como dices tú, en un momento bien interesante, evolutivo, porque la información ya está ahí. Entonces, somos mamíferos, lo que nos hace humanos es que contamos historias, ¿no? Es como lo que nos hace a nosotros, esta mamifericidad única que tenemos. Y entonces yo creo que pues como un vestigio de cómo pasábamos las historias antes, cómo nuestros ancestros nos daban la información y el conocimiento y la sabiduría a través de historias, pues bueno, permeó el sistema educativo, claro, ahora con un control masivo de qué historias pasan, ¿verdad? Pero digamos que en la escuela ibas a que te dieran la historia de la humanidad, ¿no? En todos los sentidos. Pero ahora la historia y las historias las tenemos en un repositorio que justamente habla de diversidad, o sea, la diversidad de historias que podemos encontrar en el Internet y con la tecnología es impresionante. Incluso podemos acceder a recuperar las historias perdidas de nuestros ancestros Mm. que ya están por ahí posteadas porque alguien se puso a compilar, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte está obsoleta. Ver a la escuela como la fuente académica, creo que sí estaría interesante analizar esa conversación y entonces a lo mejor evolucionar los centros educativos como centros de desarrollo social, ¿no? Ujú. O sea, centros donde podamos ir a aprender a conectar, aprender a vincular, a crear vínculos sanos, ¿no? Porque, pues bueno, padecemos de vínculos tóxicos, ¿no? En esta sociedad moderna. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en eso, en la academia. Entonces, Exacto, en la productividad. sí, en la Sí. productividad. Entonces, pues bueno, creo que estamos en una crisis de salud mental a nivel global, sobre todo en países, pues el capitalismo está en todos lados, ¿no? Hasta en la sopa, pero creo Des- que es una crisis de salud mental y que ya no la vamos a resolver de las formas en que se creía que se resolvía esa crisis, ¿no? Sí. Y a mí una estadística que siempre me vuela a la mente es que el 50% de las dificultades en salud mental aparecen antes de los 14 años. Imagínate. Entonces ya, o sea, y eso que claramente muchas personas sufren en silencio, entonces ni siquiera han divulgado o dicho que necesitan ayuda, entre eso muchas mujeres. Entonces, para mí cuando empezamos a hablar de esas cifras, yo digo, a ver, pero es que basta de ese sobreenfoque en solo las notas y basta de en ese sobreenfoque de, ok, el examen oral y escrito y, ¿me entiendes? Como, sí, y vamos más allá. Ya es hora de evolucionar. No puede ser que los estudiantes ahora estén con altos índices de ansiedad, de depresión. Y ojo, también qué hay detrás de esos altos índices de ansiedad y depresión. No es solo mediquemos y sigan adelante con la productividad, ¿verdad? Es como, ¿qué hay detrás? ¿Qué detrás del sistema está ocasionando que esto sea así? Yo también trabajo con estudiantes y sobre todo también estudiantes universitarios que cuando llegan a la universidad, muchos empiezan con unos altísimos niveles de ansiedad y ansiedad que ellos empiezan a reconocer han tenido desde la adolescencia, como te digo, muchos desde antes de los 14 años. Y me dicen, pero es que es demasiado, lo que se espera es demasiado y siento que siempre estoy como, no es suficiente lo que yo doy. Así está hecho el sistema educativo actual. Entonces, ¿qué estamos formando para el futuro? Y si empezamos a ver el 75%, que esto lo dice también
una estadística del Foro Mundial, que el 75% de las profesiones del futuro todavía no existen. Yo cuando me imaginé a mis 10 años que algún día podríamos estar grabando un podcast a través del planeta, tú en Estados Unidos y yo ahorita en Ecuador, y que esto sería parte de nuestra profesión, jamás. Entonces, No. ¿en qué nos tenemos que enfocar? En que las neurodivergencias también van forjando este camino, como van haciendo este ruido, ¿no es cierto? Y van forjando esta puerta y tumbando esta puerta para que vayamos un poco más de los constructos sociales que hemos venido cargando por muchas décadas y que, como vimos en esta conversación, ya están obsoletos. Sí, totalmente, totalmente, Andy. Me encanta todo lo que estamos platicando porque creo que tenemos que irnos a pláticas profundas, ¿no? Ahorita decías algo que me hizo pensar en este cuestionamiento que como mamás y papás tenemos y que yo escucho mucho en mi consultorio, donde, pero es que entonces, ¿cómo mi hijo va a tener éxito cuando sea grande, ¿no? Y esa preocupación que tenemos muy instalada de creer que el éxito es que tenga dinero, o sea, que le vaya bien financieramente, tenga un buen trabajo y estabilidad. Ujú, Ese es un chip que es obsoleto, porque ¿cuántas personas podemos hoy decir que tienen estabilidad económica, tienen éxito en esos términos, pero tienen un problema de salud mental fuerte? Son personas infelices, son personas con mucha ansiedad, que experimentan una profunda soledad, que tienen relaciones disfuncionales, que viven en angustia todo el tiempo, con esa herida de no ser suficiente. O sea, entonces yo creo que el cambio también pues empieza en el núcleo familiar, sea como sea la forma de la familia, monoparental, biparental, del sabor que quieras, pero empieza en la infancia, en ese planteamiento de ¿qué te preocupa? A mí me preocupa, es como esa frase así linda que dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues quiero ser feliz, ¿no? ex- O sea, creo que nos debemos enfocar desde ahí, ¿qué es lo que nos preocupa de nuestras hijas e hijos? A mí me preocupa de mi hijo como mamá, que él pueda sentir que él hace sentido en el mundo. O sea, para mí, si yo en algún momento quiero saber si tuve éxito como mamá guiando a mi hijo, va a ser que él tenga herramientas para poderse sentir uno suficiente, que no sienta que tiene que estar en ese performance todo el tiempo demostrando que puede, que no tenga miedo de sentirse como se siente, que sea capaz de permanecer en su propia experiencia emocional sin que se le desborde a un tema, por ejemplo, de me quiero suicidar porque no soporto ser quien soy, porque me duele demasiado y no entiendo, ¿no? Y me siento a solas en mi mundo interior. Que pueda ser feliz con sus quirks y sus cosas y que si le apasiona algo, sienta que tiene el derecho de buscar eso que le apasiona. Entonces, yo creo que si todos nos sintiéramos así, tendríamos relaciones sanas, porque entonces no dependerías de cómo te ve el otro, de cómo el otro te va a juzgar, Mm. para poderte relacionar. O sea, sé que es un concepto muy complejo y igual ya estoy divagando, pero creo que tenemos que como cambiar la perspectiva de en qué nos importa que se desarrollen nuestras hijas e hijos, ¿no? Gaby, y que topas tantos temas importantes, y a mí lo que se me viene a la mente cuando dices esto es que para poder tener una relación sana, entre comillas, que bueno, también, ¿qué es sano? Pero para poder tener una relación, sí, pongamos la palabra sana por no tener otra palabra en este momento, con otras personas, con otras entidades, con los sistemas a los que pertenecemos, eso empieza con una relación sana adentro primero. Pero ¿cómo vamos a construir una relación sana, sobre todo si nos salimos de la normalidad y de las normas de la sociedad, cuando pasamos diciendo, pero soy muy distinto y mejor me escondo y mejor uso máscaras y mejor me lleno de duda y mejor limito mi potencial o el potencial de mis hijos, el potencial de mis alumnos, porque yo mismo no puedo tener esa relación conmigo mismo? Para mí las cosas empezaron a cambiar muchísimo cuando yo misma empecé a trabajar con mi sistema nervioso, que por tantos años pensé como, simplemente es así mi personalidad, soy así y ya está, ¿verdad? Y no fue hasta que tuve varios ataques de pánico y altos niveles de ansiedad que más bien fue como, ah, no, espérate, esto no era mi personalidad, esto es ansiedad. Y después empecé ahí a trabajar más a fondo con mi sistema nervioso y ahí empezaron cuenta, pero a ver, pero ¿qué está atrás de la ansiedad? ¿Verdad? Entonces uno va como sacando estas capas y para mí fue esto. O sea, yo llevo
no sé cuántos años, tengo 31 años ahora, no sé cuántos años de mi vida, enmascarando un montón de mis formas de ser, un montón, que Claro. obviamente han llevado a altos niveles de ansiedad. Entonces, para mí no es como sorpresa que el 50% de dificultades en salud mental ya estén así a los 14 años, porque en esa Claro. edad del desarrollo es cuando empezamos en realidad a esta necesidad de pertenecer. Entonces mejor me pongo máscaras para poder pertenecer y ahí es cuando digo, los padres necesitan un sostén, los educadores necesitan un sostén para que ellos puedan sostener las infancias. Ahí es cuando creo Totalmente. que a nosotras como psicólogas en estos temas de neurodivergencia, de trabajar con familias, de trabajar con educadores, yo ahí es donde veo mi rol, en sostener a las familias, en sostener a los educadores, en yo estarme constantemente capacitando, constantemente aprendiendo, porque yo cuando sea mamá, yo espero que mis hijos puedan entrar en un mundo que sea, aunque sea 1% más empático. Sí. Y es que creo que esto que mencionas, por eso, bueno, para quienes no saben, Andy y yo estamos clavadísimas en el tema del sistema nervioso. Es para mí un tema también que ya traigo desde hace varios años, porque si no entendemos cómo nuestro sistema nervioso reacciona ante el mundo y cómo nos intenta proteger, podemos hablar y hablar de lo que nos molesta y tal, y no va a cambiar la sensación interna, nuestra experiencia interna. Entonces, algo que quería decir ahorita que mencionabas esto del sistema nervioso es que muchas veces vemos la neurodivergencia como una amenaza, porque, y sobre todo cuando estamos hablando de mamás y papás que no quieren que su hijo sea neurodivergente, no quieren escucharlo, porque eso también detona un espejo de entonces entonces, ¿qué pasa con mi tema? Yo también voy a tener que enfrentar esto. Y Ujú, tenemos como una resistencia inconsciente porque se nos ha, pues se nos ha instado, ¿no? A que estemos normalizadas, a que cumplamos con ciertos estándares, a que pues hagamos todo este show para pertenecer, ¿no? Y de pronto, cuando empezamos a trabajar a nivel sistema nervioso y empezamos a tener congruencia de cómo me siento y cómo me veo afuera, lo que siento y lo que quiero hacer, y empiezo a conseguir esa congruencia, eso también lleva a las respuestas que estamos buscando para el equilibrio de nuestra sociedad dentro del planeta Tierra. O sea, porque a mí me ha llevado esta búsqueda personal de querer congruencia en mi sistema nervioso, me ha llevado a tomar decisiones que pues desde afuera pueden parecer radicales, así, estás loca, pero ¿cómo? Pero eso no es lo que todo mundo hace, ¿no? Eso no es lo que se espera de ti. ¿Cómo estás persiguiendo eso y dejando esto otro que es lo que el sistema te ofrece, ¿no? Entonces, creo que es por eso, decía yo al principio, es una conversación que puede confrontar porque justamente muchas de nosotras vivimos en ese masking, ¿no? Vivimos, ujú. tenemos añales poniéndonos máscaras y fingiendo que todo está bien, ¿no? Que no pasa nada, que sí, claro, sí, sí, yo lo hago, ¿no? Y por adentro dices, uy, ¿por qué? No, no lo quiero hacer. Sí, tantos mecanismos de protección y que a veces también son inconscientes. Y yo siento que a lo largo de mi vida seguiré descubriendo y desmantelando todas estas máscaras dentro de mí. Todas estas máscaras que me he puesto de alguna forma para pertenecer, para ser exitosa y que, ojo, no es que solo las quiero desechar y listo, ya, no, no voy a hacer nada en la sociedad. No, más bien al desecharme de estas máscaras y poder ser más auténtica, siento que puedo ser también más auténtica con mi historia, conectar mi historia no solo desde la mente o desde el pasado o desde el trauma o la herida, sino también desde la sabiduría de mi cuerpo. Y siento que si eso pudiéramos empezar a inculcar desde niños, o sea, no tener que llegar a los 30, 40, 50, 80 años a decir, ay, ahora me toca desaprender un montón de cosas, sino en realidad desde la infancia empezar a inculcar esta sensación de qué te dice tu cuerpo, de esta diversidad dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas versiones de nosotros mismos no hay dentro de nuestra vida, no? Entonces ahí está mucho mi misión, Gaby. O sea, ahí está mucho mi misión de quiénes son las personas que están encargadas de la infancia en nuestra sociedad, los padres y los educadores, ¿verdad? Entonces, esa es la población a la que si les empezamos a dar estas herramientas, se hace como el impacto del impacto del impacto, que va más allá de nosotras. Capaz nunca sepamos a quién topamos, las vidas, nunca. Y eso es lo lindo, que sea simplemente un canal de ser impacto de esta evolución que estamos viviendo en el mundo, ¿no? De esta evolución y transformación en la salud mental, en la educación
en el mundo y que ojalá nos lleve a ser una mejor humanidad. Totalmente, Andy, me encanta. Gracias por compartir todo esto hoy. Yo creo que para ir cerrando me gustaría reforzar esta idea de que si están oyendo este podcast, estoy segura de que hay neurodiversidad, neurodivergencia en la familia que está escuchando esto, ¿no? Porque algo nos mueve a... eso suena interesante, eso como que es algo que no he escuchado y me resuena. Y esa es justamente parte de mi misión, es también hablar, ponerle voz a todo lo que no ha tenido voz desde hace mucho, ¿no? Incluidos los niños y las niñas. Para mí es muy importante darle voz a sus experiencias y poder tratar de traducir, ser ese como puente entre lo que la niña, el niño siente y lo que se percibe o lo que se espera, ¿no? Yo quiero cerrar con esta tónica de abrámonos a la posibilidad de que la neurodivergencia es una aventura que nos lleva justo a abrir puertas nuevas. Sí, no es el Ujú. camino más transitado y los caminos nuevos pues suelen ser más difíciles porque tienen más retos, ¿no? Hay que picar la piedra, ¿no? Armar el camino, pero también tiene una parte evolutiva cumple una función evolutiva muy importante. Sí, La, desde la perspectiva de la alta sensibilidad, que es una neurodivergencia, o sea, es hablar de un cerebro suficientemente diferente que se sale del mayor porcentaje, se ha encontrado en más de 100 especies animales, que entre el 20% más o menos, o sea, siempre coincide el porcentaje de población en tantas especies, por lo cual podemos saber que ser neurosensible es parte de la evolución, es lo que nos lleva a evolucionar, que nos lleva a empujar a encontrar nuevas formas, a diferentes soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, pues es algo, es un regalo si lo podemos ver así. Y será una carga si nos resistimos, si nos resistimos, si nos resistimos, ¿no? Y seguimos deteniendo esa puerta así de no, 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 no. En vez de, pues, abramos la puerta y vamos todos por ahí a ver qué hay. sí. Y abrir las puertas de estas conversaciones. Para mí ha sido extremadamente sanador, sobre todo empezar a hablar con mujeres que también empiezan a reconocerse como neurodivergentes ya en la adultez y ver la cantidad de similitudes que hay en nuestras historias, las formas de ver la vida. O sea, tú y yo cuando conectamos ve como si hubiéramos conocido de toda la vida, ¿sabes? Como, y Sí. hay gente que conozco literalmente toda la vida con la que jamás podría conectar así. Entonces, es también lindo ver cómo esa sensibilidad que podemos tener puede abrir muchas puertas, puede abrir conversaciones, puede abrir ideas que tal vez no se nos hubieran ocurrido antes. Esa capacidad de también escuchar a las diferencias, de abrazar la neurodiversidad y la diversidad en todas sus formas. Yo también, por ejemplo, amo viajar, también porque me estimula esta parte de, wow, qué diverso es el mundo, en sus culturas, en sus olores, en sus comidas, en sus bailes, en sus trajes. Y siento que si empezamos a abrazar la diversidad en lo que vemos en el día a día, en la naturaleza, sí, en los viajes que haces, en las culturas, en los diferentes rostros que ves durante el día, solo empezar a hacer eso durante el día ya te empieza a cambiar también la neuroplasticidad de tu cerebro para empezar a ver la diversidad también dentro de ti y de otras personas. Me encanta. Quedémonos con ese ejercicio que nos propones de notar la diversidad que hay a nuestro alrededor y a través de ese ejercicio empezar a adquirir más neuroplasticidad. Me encanta Sí. eso porque sí, es necesario practicarlo para empezar a ampliar, ¿no? Y también reducir el juicio. Yo creo que cuando abrazamos la diversidad y aceptamos las diferencias, creo que lo que se viene abajo es el juicio, Sí. ¿no? Se viene abajo el juicio y entonces cuando se viene abajo el juicio, se viene abajo la presión y entonces ya nadie tiene que perform, ¿no? Así poner el show para el otro. Y entonces nos empezamos a relajar y nos empezamos a sentir más seguras, más a salvo con las personas con las que estamos. Y, y sí, entonces me encanta Andy. Me encanta. Gracias por este espacio, gracias por todo tu trabajo y gracias por ser quien eres. En realidad siento que mientras más personas empiezan a ser quienes son, más vamos encontrando esas personas con las que resonamos y más cambio e impacto podemos crear también. Ay, te agradezco lo mismo, Andy, y ha sido un gustazo tenerte en este espacio con todo y nuestros cortes comerciales. Tendremos que hacer más ediciones como esta porque creo que es una conversación infinita y que puede aportar mucho a estos momentos y dar mucha luz y empezar a proveer
tal vez no proveer mapa, pero activar las brújulas internas auténticas de cada quien que está allá afuera. Y así como nos estamos dando permiso, Andy y yo, de ser quienes somos, así que más personas se animen a ser quienes son y nos vayamos dando permiso todas y todos de abrazar la diversidad y decir, claro, pues tú eres azul, yo soy rosa, y tú eres amarillo y yo soy verde con manchas moradas y está genial, Sí. ¿no? Exacto, eso es. Y qué lindo vivir en un mundo de tantos colores. ¿Verdad? Hermoso. Pues bueno, Andy, Gracias. muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. Nos Bye bye. vemos. Chao.